Hola chicos y chicas, bienvenidos a una clase más de lengua castellana. Hoy vamos a trabajar el argumento o texto argumentativo. Bien, el argumento. El argumento o texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatir las opiniones de alguien, con el fin de convencer a un receptor. El autor en el texto argumentativo quiere probar o demostrar una idea, refutar la contraria o disuadir al receptor sobre determinadas ideas, incluso comportamientos o hechos. Entonces quiere decir que el argumento, en pocas palabras, es dar una idea fundamentada o basada en hechos concretos. Bien, el texto argumentativo tiene una estructura como tal que se divide en tres partes. Tiene una tesis, tiene unos argumentos y tiene una conclusión. La tesis, por ende, es la opinión o idea base o de fondo. Es como decir la columna vertebral del texto. El argumento son las razones que fundamentan la tesis. Pueden ser datos estadísticos, hechos, opiniones de expertos, etc. Y la conclusión son los argumentos o frases finales que dan cierre a lo expuesto y reafirman como verdadera la tesis planteada. Bien, a continuación vamos a ver un video. Boulevard Bart. ¡Súper! ¡Tengo una calle! Oye, Simpson, ¿vas a robarte nuestro letrero? Sí, si un letrero tiene tu nombre, puedes llevártelo y la policía no podrá hacer nada. Está en la sexta enmienda o algo así. Bueno, ese letrero se vería bien escondido debajo de mi cama. A eso le llamo yo saber convencer. Oye, Milhouse, está de moda andar en bicicleta con los ojos cerrados. ¡Yo sé hacerlo! Ya me voy. Clase de sinagoga. Yamuja la kataina la melakahari. Muy bien, como nos pudimos dar cuenta en el video, presentamos una escena donde Bart ve una placa de una dirección donde dice Boulevard Bart. En esa placa, él supone que por decir Boulevard Bart, él se la puede llevar, ¿sí? Los compañeros, que de hecho no son como buena influencia, antes le dan argumentos para que él se lleve esa placa. Si hubiera un argumento en contra, sería lo contrario, y valga la redundancia, a lo que los compañeros le dicen. Obviamente también vemos que ellos le dicen a Milhouse que está de moda andar en bicicleta con los ojos cerrados. Situación que Milhouse pues no se percata y tampoco pues debate
sino que inmediatamente hace caso. Entonces allí podemos ver en ese video que se necesitan argumentos en contra de las opiniones que están diciendo los compañeros, tanto hacia la afirmación que Bart está haciendo, como hacia la afirmación que los compañeros le están dando a Milhouse sobre la situación de que se puede andar en bicicleta con los ojos cerrados. Muy bien. ¿Cómo se elabora un texto argumentativo? Para elaborar un texto argumentativo necesitamos una tesis, un título, 3 párrafos, argumentos y conectores textuales. La tesis. La tesis es el tema de que va a tratar la argumentación. En otras palabras, la tesis es la columna vertebral del texto argumentativo. Es la base sobre lo que se va a trabajar el texto. Se presenta en la introducción, es decir, en la parte superior, iniciando el texto. Allí se coloca la tesis del texto argumentativo. Se sustenta en cada párrafo y se reafirma en la conclusión. Es decir, que en cada párrafo se va a sustentar esa tesis de ese tema, lo que se está diciendo. Y en la conclusión, es decir, en la parte última del texto, se va a reafirmar esa tesis. Esto muestra que todo el escrito gira alrededor de la tesis. Sin una postura clara frente al tema, el texto no logrará su propósito comunicativo, que es persuadir y convencer mediante razones veraces sobre algo que se afirma o se niega. Es decir, que siempre hay que persuadir. Es más, la tesis y por ende el texto argumentativo debe ser un texto debatible, que haya situaciones en contra y situaciones a favor del tema que se haya elegido. Características de la tesis. Bien, como dijimos anteriormente, la tesis debe ser discutible. ¿Cómo así? Pues debe tener situaciones a favor y debe tener situaciones en contra, como lo dijimos. Debe tener unas afirmaciones y debe tener unas negaciones. También debe ser sustentada con argumentos. Si la tesis se está presentando a nivel afirmativo, entonces debe tener unos argumentos que reafirmen eso que se está diciendo. Lo mismo si se está presentando en contra. Debe haber una oración específica y concreta. No deben de ser palabras sueltas o frases sueltas sin sentido. Lo que se escriba en la tesis debe ser una oración muy concreta, muy específica. Debe ser discutible. A ver, la tesis debe ser algo sobre lo cual la gente pueda tener diferentes opiniones, como dijimos anteriormente, debe ser debatible. Si su tesis constituye una idea generalmente aceptada o que se toma como un hecho, entonces no hay razón para tratar de persuadir a los lectores. Es decir, si es una idea que se sabe ya por hecho que es así, que no tiene que discutirse nada, entonces no nos sirve como tesis. Dentro del texto argumentativo no nos serviría. Serviría para otro tipo de texto, mas no para un texto argumentativo. Por ejemplo, coloquemos la situación del coronavirus actualmente. Sabemos que para la enfermedad del COVID-19 hubo que obligatoriamente toda la población mundial irse a una cuarentena obligatoria, ¿ya? Obviamente, esta cuarentena al inicio, pues tuvo sus posiciones a favor, pero con el transcurrir del tiempo, cuando ya se empezaron a acabar los insumos económicos en las viviendas, cuando ya se necesitaba ir a comprar insumos de alimentos y más que todo, pues para comer, ya se ve la situación difícil y empieza a haber situaciones y posiciones en contra de la cuarentena. Entonces, puede ser un tema discutible porque también es entendible en cierto punto que no todas las personas tienen un empleo
donde se les puede manejar esa situación donde deban quedarse en casa, donde puedan hacer un teletrabajo y puedan generar sus ingresos. Obviamente hay muchas personas que trabajan del día a día y deben obligatoriamente desplazarse hacia la calle para conseguir el sustento. Entonces el tema de la cuarentena puede ser un tema discutible y se puede sacar una tesis de allí para que haya posiciones a favor y posiciones en contra de esa tesis. Aquí tenemos, por ejemplo, una tesis discutible y hay también una oración concreta de una tesis no discutible. En el ejemplo de la tesis discutible tenemos esta: al menos 25% del presupuesto nacional se debería destinar a limitar la contaminación. Es una tesis discutible, ¿por qué? Porque genera diferentes puntos de vista. Algunos ciudadanos podrían pensar que así es como se debe gastar el dinero de la nación y otros podrían pensar que se debería gastar más dinero en educación que en lo que anteriormente se dijo. Entonces, otra parte de la población podría también argumentar que las corporaciones y no el gobierno deberían pagar para frenar la contaminación. Esa es una tesis discutible porque tiene hasta 3 puntos de vista donde se puede tomar decisiones y se puede afirmar o se puede negar situaciones. Mientras que la siguiente, que dice la contaminación es mala para el medio ambiente, no es una tesis discutible porque obviamente me imagino que nadie puede argumentar de que la contaminación es buena para la salud. Es una situación que ya se sabe, es una situación que no es discutible ante nadie. La tesis debe ser sustentada con argumentos, como dijimos. La posición que se asume en el texto en cuanto a este debe ser discutible, se debe defender a través de razones o argumentos que la justifican, sustentan y ratifican. Una oración específica y concreta siempre debe haber en la tesis. Debe cubrir todo lo que se va a discutir en el texto. Por tanto, se expresa en una oración. Esa oración debe ser declarativa, que se declare, que se afirme. Debe ser afirmativa o negativa, según la tesis como usted la esté planteando. Debe ser específica y con una estructura gramatical completa, es decir, una oración gramatical con sujeto, verbo y complemento. Aquí hay un ejemplo de tesis correcta. También tenemos una tesis incorrecta. Entonces ya se puede detener y revisar detenidamente. La tesis, como decimos y volvemos y repetimos, debe cubrir solo lo que se va a discutir en el texto. Es decir, como el ejemplo que colocamos sobre la cuarentena. No se va a hablar de toda la cuarentena, sino que se tomaría una parte específica de lo que yo deseo argumentar, ¿sí? Trabajar mi texto argumentativo. Por ejemplo, la situación a favor o en contra del tiempo de la cuarentena, digamos, obligatoria, como colocábamos anteriormente. El título del texto argumentativo debe ser un título corto, concreto, ¿sí? Debe ser una oración donde debe haber un determinante, un núcleo y un adyacente o complemento del nombre. Aquí hay un ejemplo, el nivel de vida, donde en el nivel de vida el determinante es el núcleo es nivel y de vida es el complemento del título. Como dijimos anteriormente, el texto argumentativo debe tener como mínimo 3 párrafos básicos. Esos 3 párrafos deben estar separados cada uno de ellos por un espacio. En el párrafo número 1 debe estar la exposición como tal de la tesis. Ahí es donde está la palabra clave o tesis de la argumentación. En el párrafo 2 está la argumentación como tal y se exponen los tipos de argumentos que se crean convenientes, ya sea de forma afirmativa o de forma negativa.
Y en el párrafo 3, obviamente está la conclusión, que es el breve resumen del texto argumentativo. En él vuelve a aparecer la tesis y se puede repetir o redactar algún nuevo argumento. Los argumentos y conectores textuales. Siempre en un texto argumentativo deben haber conectores como en todo texto que se trabaje. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 2 argumentos a favor, 2 en contra. Entonces, como se esté generando el texto argumentativo, así ya se puede seleccionar qué tipo de argumento se va a trabajar. Y obviamente van a ver los conectores textuales, ¿sí? Los conectores textuales son los mismos conectores lógicos para darle mayor sentido y buena coherencia al texto. Bien, para finalizar, les comento que las actividades del trabajo del tema quedan en la guía, en la plataforma de la institución. Entonces, para que por favor ingresen y puedan descargar la guía y trabajen la actividad propuesta. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad o la próxima clase. Que estén muy bien. Chao.